Saludos, Dios te bendiga. Es un privilegio poder comunicarme contigo, hablarte a través de este medio y especialmente por la grata invitación del Ministerio Maranata. Te invito a que lo sigas, te invito a que compartas esta información y que especialmente puedas ver la cantidad de videos, mensajes, inspiración musical que tú puedes encontrar aquí. Debido a esta invitación, tengo el privilegio de poder tener este minuto para compartir algo que está cerca de mi corazón. En la palabra de Dios encontramos la historia de un hombre llamado Jonás. Jonás es una historia particular que me llama mucho la atención porque marca e identifica ciertas características de la vida cristiana que vivimos hoy en este tiempo. Mira, la Biblia no es un programa de acciones que debes realizar y entonces marcarlas si la hiciste o no. No es una lista de eventos. En otras palabras, no es una receta de medicinas que tienes que tomar. Es una descripción. No es una prescripción, es una descripción. Es la descripción de la vida de seres humanos tan vulnerables, tan débiles, tan caídos como tú y yo, que encuentran en Dios una solución. Este es el caso del profeta Jonás. Jonás es llamado por Dios para servirle, para cumplir una misión. Qué curioso que Jonás, en la historia de este libro, más bien especialmente en la primera parte y básicamente en todo el libro, trata de escapar de la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has sentido lejos de esa voluntad? ¿Alguna vez sentiste que estás separado de la presencia de Dios? Pues quisiera que vayas conmigo precisamente al libro de Jonás, capítulo 1. Jehová, dice el texto, dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Esta es la clara misión de Jonás: ve y háblales de mí, ve y diles que se arrepientan. Sin embargo, Jonás, dice el versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partiría para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis. Esto me hace saber que Jonás sabía exactamente lo que estaba haciendo y quiso voluntariamente huir de la presencia de Dios. Yo no sé si tú tienes la misma intencionalidad o casualmente hoy, cuando ves esto, sientes que estás alejado de Dios. ¿Cómo puedes saber que estás lejos de Dios? ¿Cómo puedes identificar la distancia? Pues yo quisiera darte 3 características interesantes en la historia de Jonás. La Biblia dice que él paga su pasaje. Eso quiere decir que él no es que se equivoca de barco, él sabe lo que está haciendo y se va. Llega un momento que a causa de esto viene una tormenta, y la tormenta se mueve, hace que el barco se mueva de un lado para el otro y que pareciera que se vaya a hundir. Todos están desesperados, inclusive los marineros que son más experimentados en esta área no pueden soportar la tormenta. Entonces, dice la Biblia: pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se iba a partir la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave, se había echado a dormir. Mira, aquí hay 3 características de personas que están alejadas de Dios. La primera característica dice que Jonás, cuando todo el mundo había empezado a hacer un programa de oración en la parte de arriba del barco porque estaban asustados, y nótese que no eran necesariamente hijos de Dios o cristianos, así que cada marinero, cada tripulante buscaba al Dios que conocía o al Dios desconocido. El asunto era clamar por ese Dios. Pero hubo uno que en vez de quedarse al programa o al culto o al círculo de oración, se fue por debajo del barco. Se fue a la parte interior del barco. Evidentemente Jonás. Qué interesante que en la peor oportunidad, del momento de más crisis, donde había la opción de poder hablarles del Dios verdadero, Jonás, en vez de dirigir como ministro de Dios el círculo de oración, el momento de oración, él se va. Aquí está la primera característica de aquellos que empiezan a apartarse de la presencia de Jehová. Dejan de comunicarse con Él, dejan de orar.
Entonces cuando hay programas de oración, cuando te invitan al grupo pequeño, cuando te invitan a participar, dejas de orar. Todos orando arriba, Jonás se fue y se ocultó en otro lugar. Aquí viene la segunda característica. Dice el texto que no solamente Jonás se fue al interior de la nave, sino que se había recostado. Yo no sé tú, pero en tiempos de crisis, yo no me puedo quedar acostado en cama. Te pongo el ejemplo, hace algunos años atrás viví un pequeño temblor, ni siquiera un grande terremoto, pero evidentemente se sintió que la casa donde estaba se movía. Asustado y preocupado porque no tengo la experiencia de temblores, tomé lo que podía en la ropa y salí corriendo. Cuando hay movimiento, cuando hay una crisis, cuando hay un huracán, cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, tú no te cuestas en la cama. Tú sales inmediatamente no solamente a salvar tu vida, sino a auxiliar a aquellos a quienes amas. Jonás se acostó. En medio del grande movimiento, en medio de la grande tormenta, Jonás se acostó. No solamente pierdes la capacidad de oración, sino también pierdes la capacidad de preocupación, o mejor dicho, de cuidado hacia ti y a los demás. En otras palabras, te conviertes en una persona indiferente. A medida que te vas apartando del Señor, ya no te preocupa ni la vida de los otros, ni cumplir la misión. Así que te acuestas cómodamente, diciendo, hoy yo no puedo, hoy prefiero estar a solas, hoy no quiero estar con nadie. Aunque está bien tomar un descanso, es muy diferente entrar en el campo de la indiferencia. Y entonces sucede la tercera característica. La Biblia dice que Jonás no solamente se había bajado, dejado de orar, no solamente se había acostado con total indiferencia, sino que se había dormido profundamente. ¿Tú podrías dormir en semejante caos? Es impresionante cómo Jonás puede dormir en tal profundidad. Bueno, ¿sabes lo que pasa cuando te apartas del Señor? Dejas de comunicarte con Él, dejas de preocuparte por lo que Él se preocupa y de la misión que te da, y desde luego entras en un profundo sueño espiritual. Ese profundo sueño espiritual produce algunas cosas. Entre ellas, dejas de escuchar la voz de Dios. Porque cuando estás dormido, no escuchas nada. Yo conozco gente que no despierta con el mínimo ruido. Es más, hasta roncan, y hay esposas y esposos que saben lo que estoy hablando. Y entonces cuando pasa algo, no se escucha. Duermen. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hablarte y todavía te encuentras en ese silencio? No porque Dios no se comunique, sino porque estamos dormidos. Este es el problema de Jonás. Deja de orar, primera característica. Es indiferente con las cosas de Dios y finalmente se duerme. A lo mejor tú estás en alguna de estas características o las tres. Si las posees, puedes decir con cierta certeza de que quizás estás escapando de la presencia de Dios. Y eso es duro, porque el sueño adormece, debilita y deja pasar la oportunidad de caminar con Él y ver los milagros. Finalmente encuentran a Jonás. Él reconoce su condición y su problema. Él se da cuenta que él no está haciendo las cosas como debería. Así que él dice, láncenme a mí del barco, porque así se resolverán los problemas. Entonces así fue, dice la Biblia, que lo tomaron, lo amarraron y lo tiraron en el agua. Pero el último versículo del capítulo 1 de Jonás es un versículo de esperanza. Duro, pero de esperanza. Porque cuando Jonás ya está en el agua, el versículo 17 dice, pero Jehová, me encantan los peros de Dios. Siempre Dios tiene un pero. Hay cáncer, pero Dios está presente. Hay dolor, pero Dios tiene una solución. Pero Jehová había hecho provisión, dice la Biblia, de un gran pez para tragar a Jonás. Mientras Jonás está dormido, mientras Jonás es indiferente, mientras Jonás ya no quiere hablar con Dios, Dios está haciendo provisión. Y es interesante que en esta historia, un animalito como este pez, quizás es más grande de lo que me imagino, es más obediente que el ser humano Jonás. Mientras tanto, Jonás está viviendo su experiencia de huir de Dios, Dios está preparando un pez para atraparlo. Mientras tanto tú estás escapando de la presencia de Jehová, Dios está preparando lo que es posible y necesario para alcanzarte.
Mientras tanto, estás escapando de Dios y estás dormido, Dios está haciendo provisión. Pero cuidado, a veces la provisión viene en forma de tormenta o de pez. A veces parece que una tragedia es más grande que la otra, no porque Dios no quiera resolver tu problema, es porque más bien quiere llamar tu atención, quiere despertarte y quiere volver a estar contigo. Así que toma en cuenta, analiza tu vida. ¿Dejaste de orar? ¿Dejaste de que te importara tu ministerio y tu misión con Dios? ¿Estás dormido? ¿Dejaste de escuchar la voz de Dios? Puede ser que Dios esté preparando el gran pez. Ojalá no sea tan duro como un gran pez en el caso de Jonás, pero que el Señor te despierte y vuelvas a tener un encuentro y una relación extraordinaria con tu Salvador. Dios te bendiga.